¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien. Te saluda el profesor Fernando Johnston y te doy la bienvenida a esta clase en la cual estaremos revisando el tema de la epístola. Este tema y este video se elabora para aquellos interesadas que estén por ingresar a alguna licenciatura de UDG. Hay que tomar en cuenta que la parte de español se clasifica en dos áreas, lectura y redacción. Y en la parte de lectura nos van a preguntar acerca de los géneros literarios, así como tipos de textos, tipos de discurso. Y dentro de los géneros literarios te van a colocar textos que llevan como nombre epístola. Vamos a revisar tanto el significado, así como algunos ejemplos precisamente de epístola que son muy similares o van a ser parecidos con los que te vas a encontrar el día de tu examen, ¿sale? Para esto es indispensable reconocer dos conceptos para no equivocarlos en cuanto a lo que es la epístola, pero también lo que es un epistolario. Hay que tomar en cuenta que la epístola siempre asóciala a una carta, ¿sale? Nos dice su definición que la epístola es una carta que se escribe a un destinatario ausente o a un lector indeterminado, que puede ser real o ficticio, ya sea para tratar asuntos privados, de carácter familiar o de índole pública. Aquí cuando nos dice la definición que esa carta puede ser para una persona real o ficticia, real pues es exactamente a una persona física con la que yo tengo contacto, pero cuando se refiere a ficticio, recordemos que en muchas novelas puede pasar o puede suceder que alguno de los personajes dentro de la misma novela o algún cuento, un personaje le escribe una carta a otro personaje, pero sabemos que se refiere a la novela en sí, por tanto ahí nos referimos a un personaje ficticio, ¿sale? La característica o la temática que las cartas comúnmente tratan, aquí cuando nos dice que tratan asuntos privados, aquí vamos a caracterizarlo por cuando una persona plasma o narra un suceso, narra una experiencia en la cual pues va cargado este aspecto emocional y este aspecto sentimental. Entonces, cuando comunicamos algo, comúnmente comunicamos algún suceso, algún hecho o alguna experiencia, y por ende, cuando platicamos esa experiencia, solemos ligarlo a la emoción que yo viví, al sentimiento que yo experimenté al momento de ese suceso, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta que esta carga también presenta una temática medio intelectual. Va a depender obviamente del personaje o las personas que se envíen cartas. Más comúnmente en tu examen de la prueba de actitud académica te vas a encontrar con estas características en cuanto al contenido temático de una carta, ¿sale? Y también muchas de las veces vas a ver esta carga intelectual. Ahorita que pasemos a unos ejercicios te vas a dar cuenta a qué se refiere esa experiencia que se suele narrar con esta carga sentimental, emocional y además con esta carga intelectual o esta plática entre personajes reconocidos en el mundo artístico, en el mundo literario, en el mundo científico, entre otros, ¿sale? Pero también nos dice que puede tratar asuntos de carácter familiar. Quizá cuando un miembro de la familia emigra o se traslada o cambia su residencia, digamos, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, África, etc., solemos enviarle precisamente cartas a esos familiares con alguna postal, ¿no? Y aquí sobre todo se nota o se puede asociar, y digamos que la carta temática sí manifiesta más este aspecto emocional o sentimental, ¿no? Quien no ha estado fuera de casa, tanto fuera del país como fuera del estado, y sentimos esta extrañeza, ¿no? Este sentimiento de extrañar a mamá, papá, a los hermanos o a los seres queridos con los cuales pues yo tengo contacto en mi zona residencial, ¿no? O en la zona de origen. Pero también nos dice que puede ser de índole pública. A su vez nos dice que las cartas pueden tener muy diversos fines. ¿Cuáles son? Pues que pueden ser meramente informativos cuando compartimos alguna información, cuando queremos comunicar algo. Pueden ser satíricos, pueden ser educativos, moralizantes, o de hecho pues pueden ser de naturaleza artística. A su vez nos dice Cicerón que ya Cicerón había dejado asentado que la carta era una conversación de amigos ausentes. Demetrio por su parte retoma la idea
y la matiza al afirmar que la carta debe ser algo más elaborado que el diálogo. Pues mientras que éste imita a alguien que improvisa, aquella es escrita y enviada de alguna forma como un regalo literario. Si te preguntas por qué una carta entra o pertenece al género literario, hay que tomar en cuenta que la palabra literatura se desprende de la palabra letra. Entonces, todo aquello que escribimos pues se compone de letras y por eso o por ello entra como un género literario, ¿sale? A su vez, tú te vas a dar cuenta que cuando hablamos de alguna carta entre intelectuales, entre poetas, entre filósofos, entre novelistas, entre científicos, se suele caracterizar también o podemos ver plasmado alguna figura literaria. Puede que veamos una carga de metáforas, una carga de personificaciones, alguna comparación que se le conoce como símil, entre otras, ¿sale? Entonces, a esto nos referimos a una epístola, siempre asóciala a una carta. Y a su vez, ya sabemos la temática en la que comúnmente las cartas se desarrollan, ¿no? Por otra parte, tú imagínate que llevas un tiempo enviándole cartas a alguna persona fuera del estado o en otro país, pero deciden, digamos, publicar esas cartas como una antología para que sea publicada y por ende ciertas personas que se convierten en lectores pues lean esas cartas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que a eso se le va a llamar epistolario, ¿sale? Nos dice que el epistolario es la reunión de varias cartas en un libro y estas pueden ser de diferentes autores o de uno solo. Por su parte, nos dice aquí otra definición del epistolario, que cartearse, la hermosa palabra castellana, no es hablarse. Dice Pedro Salinas en su defensa de la carta masiva, pues asimilar una a la otra es desentenderse de la originalidad pasmosa, de la novedad absoluta con que aumenta la carta este negocio de las relaciones entre persona y persona. ¿Sale? Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a pasarnos a algunos ejemplos muy similares, cómo te los puedes encontrar el día de tu examen o en la prueba de actitud académica en la parte de lectura. ¿Sale? Aquí vemos vamos a leer algunas cartas que corresponden a un libro del autor John Berger. Y este libro lleva como nombre Para entender la fotografía, ¿sale? Y recuerden que estamos revisando el género epistolar y vamos a ver la comunicación que existe entre un personaje llamado John. A su vez vamos a ver que estas cartas fueron enviadas por fax el 8 de marzo de 1998 a las 10:05 de la mañana. Ahorita que avancemos con las cartas te vas a dar cuenta cuando le responde, igual ahora, que esto no es algo indispensable, pero solamente para tener la referencia sobre las fechas en que se emite esa carta y a su vez cuando es respondida esa carta. ¿Sale? Entonces fíjate, vamos a ver en estas cartas o en estos ejemplos de epístola la carga temática que suele aparecer y a su vez el tipo de lenguaje o la forma en que se comunican este tipo de sucesos o experiencias, ¿no? Como te mencionaba, solemos ver esta carga emocional, esta carga intelectual, esta carga sentimental, y nos dice entonces este ejemplo, nos menciona: otra coincidencia, me pregunta sobre los pequeños monjes, y precisamente hoy voy a fotografiar la manifestación convocada para conmemorar el alzamiento del Tíbet contra China. Y esto nos pone la fecha del 10 de marzo de 1959. Recuerdo que hace años mencionaste a Susan Mesías y decías que había sido una especie de mensajera shakespeariana de la resistencia en América Latina, como ahora lo es de la lucha de los kurdos. Me gustaría pensar que yo añado mi grano de arena en favor de la causa tibetana y cómo mostrar su situación sin hacer referencia al budismo. Toda su cultura está vinculada al budismo y los jóvenes lamas que vengo fotografiando desde hace algunos años serán algún día los líderes espirituales de los tibetanos. Como en nuestra Edad Media, es en los monasterios donde se preserva y se transmite su cultura. Su vida en ellos, a excepción de la competitividad ligada a los deportes, es en cierto modo semejante a la de un internado
clásico inglés. Es también espartana y disciplinada. Los jóvenes monjes llevan uniforme y son educados para formar parte de una élite, aunque en su caso reciben mucho más afecto que los alumnos ingleses. Los monjes pueden ser muy maternales. De niña mi madre me dio a leer a Mark Twain y también a Conan Doyle, Sherlock Holmes y Hitchcock. Nunca han dejado de apasionarme y esto nos vuelve a llevar al misterio de la vida, al lado inesperado de la realidad que siempre nos coge por sorpresa, desprevenidos. Por eso creo, nunca me aburro de tomar fotos. Hasta ahora has sido tú el que ha hecho todas las preguntas, pero ¿puedo hacerte una? ¿Eres feliz? Fíjense aquí la parte o la pregunta que hace referencia a esta parte sentimental o emocional, ¿no? Pero nos fijamos la experiencia o el suceso que nos narra esta carta y, como te mencionaba, esta carga intelectual, ¿no? ¿Por qué intelectual? Porque hace referencia a un contexto, ¿sale? Y a su vez nos proporciona información meramente real y que puede causar interés, ¿sale? Ahora veamos la contestación. Veamos que esta carta fue enviada el 8 de marzo del 98 y la respuesta la recibe un 11 de marzo del 98 a la 1:34 de la tarde y le responde que si soy feliz, la verdad es que no creo que la felicidad sea un estado del ser humano. La infelicidad puede serlo, pero la felicidad es por naturaleza un instante. El instante puede durar unos segundos, un minuto, una hora, un día y una noche, pero no creo que pueda llegar a durar nunca una semana entera. La infelicidad suele parecerse a una novela larga. La felicidad se parece más a una foto, y esto está estrechamente relacionado con el asombro del que hablas. Creo que la segunda parte de mi vida ha sido más feliz que la primera. Ha habido en ella más momentos felices. Puede que fueran más intensos cuando eran más frecuentes. La memoria tiene tantas tretas como la fotografía. No estoy seguro. Tengo la impresión de que en mi juventud llevaba los momentos de felicidad hasta un punto cercano al dolor, mientras que ahora son una especie de refugio. Fíjense cómo le comunica y de qué forma le comunica esta pregunta sobre si soy feliz, y vemos su capacidad de razonar, su respuesta y esta carga emocional y sentimental, ¿no? Pero también la vemos meramente intelectual. Dice que es por la edad o por los tiempos que vivimos. La felicidad cambia también en los tiempos oscuros. En estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir, me hace feliz ser capaz de asombrarme, como ante tu foto del árbol de Djibouti. Quiero citarte, y es otra manera de responder a tu pregunta, unos versos de un poeta argentino que vive en México, de nombre Juan Gelman. Y nos dice el poema de Juan Gelman: la esperanza fracasa muchas veces, el dolor jamás. Por eso, algunos creen que más vale conocido que dolor por conocer. Creen que la esperanza y ilusión son ilusos del dolor. Y nos pone la referencia del poema y termina diciendo: esta tarde empezó a nevar, te imagino con los hombros cubiertos de nieve, ¿dónde estás?, le pregunta. Fijan cómo terminan con preguntas para que dé pie y continuidad a la contestación de la carta y se crea esta comunicación, ¿no? Pasamos de igual forma a una contestación en la cual pues le responde un 14 de marzo de 1998 y el fax le llega a las 9:58 y nos dice su contestación: estaba en Barcelona participando en una exposición organizada por Els Petits Germans dels Pobres. Hace muchos años hice un libro sobre su relación con las personas mayores y ahora esas fotos están expuestas junto con una muestra colectiva sobre pobreza y exclusión. El montaje de la exposición era surreal. Las salas de un palacio medieval grandioso, contiguo a la catedral, con pinturas góticas de santos y mártires en las paredes, imágenes de vírgenes dolorosas, y mezclando entre todo ello las fotografías de los mártires de hoy en día, los pobres, los excluidos, los yonkis, las víctimas del SIDA. Me pregunto si el público captará la ironía. Barcelona es un paraíso para los fotógrafos. Sus calles son animadísimas y te puedes perder en la ciudad vieja, que está tal cual, sin restaurar y sin estropear por el turismo. El Museo Catalán de Arte Romántico te sorprende. Aquellos pintores eran unos excelentes retratistas, anteriores a Giotto, y ni siquiera sabemos cómo se llamaban. Pasamos a la siguiente contestación. Vemos que le responde un 16 de marzo del 98
a las 11:20 horas y menciona: anoche estaba pensando en qué hace que tus fotos sean claramente tuyas y tuve una pequeña visión. ¿Tiene sentido para ti este dibujo? ¿Ves a qué me refiero? Y le pone aquí esta imagen, ¿no? Le responde: tu dibujo me hace pensar en alguien caminando como si bailara, de puntillas para que lo oigan o lo vean. De hecho, siempre ando con cuidado de no hacerme daño en los pies, incluso en verano. Nunca voy descalza ni llevo sandalias, sobre todo cuando estoy tomando fotos. La agilidad del fotógrafo depende de que vaya sensatamente calzado. Y pasamos ya a las últimas contestaciones. Le responde un 16 de marzo del 98 y le menciona: el dibujo no tenía la intención de mostrar a alguien caminando de puntillas, como si bailara, aunque seguramente eso es lo que parece. No es un buen dibujo, lo que pretendía mostrar era un pie cruzando una línea de puntos quizá, que cruza la frontera. Viendo tus fotos, todas una tras otra, tengo la sensación de encontrarme frente a una frontera de un momento, como en la foto del pequeño monje y el pajarito posado en la cabeza del monje mayor. La frontera de la experiencia, como el retrato de Chagall. La frontera de la comprensión, como el estudio de Nanking, imaginando un sueño de una noche de verano. La frontera de un continente, como en varias de las fotos de Donegal. Siempre veo ese pie pasando por encima o a punto de pasar por encima de una línea divisoria. Al otro lado no es lo mismo. Sí, creo que esa frase resume mi sensación frente a la selección de tu fotografía. Y pasamos a la última contestación y le responde un 16 de marzo del 98 a las 7:14 horas de la noche. Le menciona: tus palabras me evocan muchas imágenes, pero no estoy segura de que sean las mismas para los dos. Dices, al otro lado no es lo mismo. ¿Al otro lado de qué? ¿De la cámara? La cámara es una frontera en sí misma, una barrera. Así se le puede llamar que uno está echando abajo continuamente para aproximarse al tema que está fotografiando. Y al hacerlo sobrepasa unos límites, no sin cierta sensación de atrevimiento, de ir más allá, de estar siendo moleculado, de desear ser invisible. Solo puedes cruzar al otro lado olvidándote de ti misma, momentáneamente, y siendo muy receptiva con los demás. Por eso, como fotógrafa, estoy simultáneamente en dos mundos distintos. Esto es lo único que puedo decir sobre lo que siento cuando estoy tomando una fotografía. El resto permanece en el inconsciente. Transgresión es la palabra que he estado buscando todo este tiempo. ¿Sale? Terminamos con estos ejemplos de epístola. Y de igual forma, vemos que la plática o el tema de esta epístola o de esta relación epistolar, pues trata asuntos tanto de carácter o índole pública como de índole ya privada, ¿no? Cómo se platican sus experiencias, incluso pues nos enteramos de los viajes que hacen, las partes del mundo a las que han ido. Y recuerda que pues un fotógrafo, comúnmente un fotógrafo, si está metido en el periodismo o simplemente un fotógrafo de paisaje, pues suele tener una vida similar a lo que acabamos de leer. ¿Sale? Es muy consciente muchas veces de su entorno sociopolítico, de su entorno socioeconómico, de su entorno afectivo respecto a su familia, en su trabajo y demás. ¿Sale? Es todo de mi parte, espero que el tema haya sido de tu agrado y recuerda que es un género que va a aparecer mucho en tu examen. ¿Sale? ¿Estás interesado en tomar un curso? Lo puedes hacer de forma presencial o a distancia y nos estaremos viendo para próximos videos. Que estés bien y que pases buen día. Hasta luego.